Martínez, de Educación Segura Región de Murcia, y yo misma, Amparo Campos, de Aragón Familias Unidas ante la Pandemia, para tomarnos un café con Enrique Vila Torres, conocido por todos a través de sus redes sociales como YouTube, sus páginas de Facebook, pero él también es presidente de la Fundación Raíces y Derechos, presidente de SOS Bebés Robados España, secretario de SOS Raíces España, y además de todas estas cosas y alguna más que tiene, ¿no? Todo lo hemos conocido por ser uno de los primeros en atreverse a presentar, a pedir amparo judicial con el 158 para su hijo Enzo, y esta tarde pues ha tenido el beneplácito de conectarse con nosotros para resolvernos algunas dudas. Buenas noches, don Enrique. Buenas tardes, don Enrique, perdón. Hola, buenas tardes, Esther y Amparo, ¿cómo estáis? Estoy encantado de estar aquí, para si puedo ayudar a la gente. Sí, pues un poco preocupadas por la situación, como está viniendo, las noticias que nos están llegando de nuevas cepas, de cada vez más contagiados, y la situación que estamos viviendo, porque nosotras somos unas de las madres que no hemos llevado a nuestros hijos al colegio a día de hoy. Pero claro, tenemos mucha información y muchos problemas por parte de los centros. Niños que no están recibiendo tareas, niños que no están siendo evaluados. Entonces queríamos a ver si nos podría solucionar algo. Bueno, yo en la medida de lo posible, ya sabéis que en mi canal al principio fue muy activo cuando empezaron las clases. Expliqué todos los pasos que yo había dado y que estaba dando. Incluso sabéis que compartí un escrito que, si queréis que os lo facilite, el escrito ha ido circulando por ahí. Un escrito para presentarlo a nivel administrativo, justificando el por qué no tenían que ir los niños. Y es un escrito que lo puede firmar cualquiera, modificándolo. Yo lo pasé en Word, seguro que lo conocéis. Ha circulado mucho por ahí y a mí me congratula que a este nivel administrativo ayer mismo me escribió otra persona que había tenido efecto. Es decir, hay sitios de España en los que los padres están pudiendo no llevar a sus hijos al colegio y los están evaluando. Con lo cual, no sé si hablaros de un 20, un 30%, un 40%. Yo creo que sobre el 30% de personas que han presentado ese escrito, pues ya ha tenido efecto sin necesidad de llegar a la vía judicial. Y luego está la vía judicial, que curiosamente es de momento menos efectiva. Yo he presentado mi asunto, he presentado 3 o 4 más, tampoco muchos más. Yo recomendé que cada persona cogiera su letrado en su provincia o en su ciudad. Y bueno, no me han dado autorización judicial todavía en ningún caso, lo tengo que decir así. Entonces, mi asunto, que es el pionero, lo tengo en la Audiencia Provincial de Valencia. Todavía acaba de entrar, o sea, se acaba de abrir el rollo de apelación, con lo cual, bueno, ahora tal y como va la pandemia, por desgracia, pienso que si me dan autorización, aunque sea en junio o en mayo, me servirá para el año que viene, porque la pinta que tiene es que esto no va a parar este año. Entonces, voy a mantener informados a todos, y si judicialmente abrimos una brecha, pues maravilloso, ¿no? Lo demás es una auténtica selva, sin ley ni orden, sin igualdad. El artículo 14 de la Constitución se lo están pasando por cierto sitio. Y en cada sitio se hace una cosa. A mí me están llegando noticias positivas y me están llegando noticias negativas, y en mi caso concreto, a mí no me han autorizado para que mi hijo Enzo no vaya a clase, ¿no? Además tienen mucho cuidado que cada vez que no lo he llevado, porque sabéis que no lo llevé una temporada, luego al final hemos claudicado, como expliqué en uno de mis vídeos, y cada vez que falta ahora me ponen inmediatamente falta justificada o falta sin justificar. Quiero decir, está muy encima de mí, ¿no? Yo animaría a la gente, lo que pasa es que, bueno, pues es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado porque no hay igualdad. A ver si la Audiencia Provincial de Valencia nos da una buena noticia, y si tenemos la autorización judicial, pues ya tenemos la batalla ganada, ¿no? Pero Enrique, mira, a ver, el escrito realmente, que es una de las dudas que tienen las familias, ¿a quién tiene que ir dirigido? Porque aquí, en la gran mayoría de las comunidades autónomas, nos dan a entender que son los docentes los que no quieren colaborar.
Entonces, los padres exigimos a los docentes, a su vez exigimos al centro, pero por gente que va comentando que ha conseguido algo, ha sido gente que ha ido directamente, no a la consejería, sino al consejero de educación. ¿Por qué? Porque se están saltando, o sea, a ver, nosotros, por ejemplo, en Aragón conseguimos la normativa de derechos y deberes de alumnos, docentes, familias, tal. Según esta normativa, todos los niños tienen derecho a ser evaluados de manera objetiva. Es igual en todas las comunidades autónomas. No se menciona el tema de la pandemia. Se dice que los niños no tienen que ser, o sea, no pueden ser discriminados por razón de raza, sexo, tal. Pues a nuestros hijos se les está discriminando porque sus familiares o ellos mismos tienen una enfermedad. Entonces, ¿directamente a la consejería este escrito haría más efecto? Sí, a ver, la decisión yo pienso que no es de los colegios realmente. Yo toda la causística que me he encontrado es que yo he recomendado presentar el escrito tanto al centro como a la Consejería de Educación, pero la Consejería de Educación quien manda es el consejero de Educación. Quiero decir, la Consejería es un ente abstracto, pero el responsable último es el director general o el consejero, perdón, consejero o conseller según la comunidad. Entonces, si pueden tener acceso directo o le recibe el consejero, yo creo que es una gestión más ágil y posiblemente más efectiva si se convence al consejero. Porque aunque un centro, un tutor, el AMPA, quien sea, decida que los niños tienen que ir, que tiene que ser presencial, la decisión última en cada comunidad, porque las competencias de educación están transferidas, es del consejero de educación. Tendrá que, con el visto bueno del resto del gobierno de cada comunidad, es una decisión muy complicada, tienen presiones. Yo lo que sí que no he visto es que en unas comunidades digan que no se vaya, en otras que sí. Hay unas órdenes del Ministerio de Educación de Madrid, evidentemente. Pero sí, o las excepciones que se prevén por casos de patologías en la familia, la decisión última, el visto bueno último, tiene que darlo el consejero de Educación. Con el informe, el consejero de Educación no puede estar en cada familia, pero sí con el informe del inspector de zona, que el inspector es nombrado por la Consejería de Educación correspondiente. Es decir, no es decisión del centro, ni de los tutores, ni de los profesores. Ellos pueden informar favorablemente o en contra, cada uno tiene su opinión, cada uno es libre, pero la decisión tiene que ser de la consejería y quien toma las decisiones en la consejería es el consejero. Tiene que ser él. Por lo cual, posiblemente sí que tienes razón, Amparo, cuando has dicho que la gente ha conseguido más ir hablando con el consejero. Si han convencido al consejero, ya está el tema solucionado. Y si no lo convences, ¿qué aconsejas tú más? ¿Denuncia civil o denuncia penal? Porque eso también nos ha llegado. Bueno, se ha hecho de todo. Yo pienso que la vía es la civil. Y de hecho, cuando yo hice la vista oral en el juzgado de Liria, que es el lugar donde vivo, eh, yo pensé que había convencido a la jueza. O sea, yo sí que tengo muy claro que la vía del 158 es válida, porque me lo han admitido, no sé otros compañeros abogados que ha pasado. También es cierto que algunos jueces han dicho que no, y se arman unos líos tremendos, porque es una cosa muy novedosa, pero el artículo 158 está previsto para casos urgentes de protección al menor, no necesariamente enfrentamiento en matrimonio. Lo que pasa es que casi siempre se da en conflictos conyugales. Pero en este caso no. En este caso, normalmente los dos padres están de acuerdo y le piden al juez que ante la situación extraordinaria de pandemia se tome unas medidas en contra de las decisiones de las consejerías de educación. Porque, ojo, aquí mandan los jueces. Eso no lo tenemos que olvidar. Es decir, en España la ley la interpretan y la sentencian los jueces. ¿Qué quiero decir? Que aunque un director general o el propio gobierno de España diga que los niños tienen que ir al colegio, hoy he visto una noticia salvaje. Dicen que Portugal lo van a confinar ya de forma inminente, pero pese a eso los colegios van a seguir abiertos. Me parece una barbaridad. Pues esa decisión que van a hacer en Portugal, que me temo que en España sería igual, la puede revocar un juez. A nivel legal y de protección de los derechos humanos del niño, manda más el juez que el gobierno, por supuesto. Una orden del gobierno se puede revocar. El gobierno no, el Parlamento puede cambiar la ley,
Pero tal y como está la ley, si la ley no se cambia, estoy pensando en la Constitución, el juez tiene que aplicarla. Y tenemos que ir desde ese punto de vista. Entonces, cuando no nos dan autorización por parte de la administración, que son las consejerías de educación, tenemos que irnos a un juez. Algún juez me ha dicho que tenía que haber ido por lo contencioso administrativo, no por lo civil, sino lo contencioso administrativo. Hay un juez de lo contencioso administrativo que decide si las decisiones de la administración, en este caso de las consejerías, son legales o no. Pero yo pienso que hay que ir a un juez de lo civil. Eso por ahora, Eso por ahora. Porque yo tengo claro que si ante las coacciones del gobierno y de la fiscalía yo he tenido que llevar a mi hijo, que ya ha habido un positivo, luego lo dejamos de llevar, pero estamos jugando la ruleta rusa. Si esa ruleta rusa nos toca, porque el gobierno me ha obligado, se pueden emprender acciones penales contra los miembros del gobierno y de las consejerías por prevaricación, es decir, pero esto es un tema tan complicado jurídicamente y con tantas implicaciones. Yo quiero llegar a Estrasburgo y quiero llegar al Comité de los Derechos Humanos, pero espero que cuando llegue a eso la pandemia sea historia, ojalá. Pero claro, esto yo no voy a acabar. A mí me han obligado a llevar a mi hijo con un riesgo evidente. Me han provocado una crisis familiar importante y lo he confesado sin entrar en detalles. Y además no soy el único. Hay matrimonios en los que están llegando a casi a las manos porque uno quiere que vaya y otro que no. Entonces esto es un estrés para los padres que es tremendo, porque o te pones a jugar a la ruleta rusa con tu hijo o te divorcias, poco menos en algunos casos, y no estoy exagerando, ¿eh? Entonces esto no es justo, no es justo en absoluto. Y esto tendrá consecuencias, por supuesto que tendrá consecuencias. Yo no quiero ni pensar si algún niño fallece o algún abuelo fallece o algún familiar fallece porque el niño se ha contagiado en el colegio. Entonces las consecuencias serán también indemnizaciones, pero una vida no la paga nadie. Pero yo estoy hablando de... Es un caso tan novedoso que no sabemos qué va a pasar. Yo conozco, he trabajado en la ONU, es decir, con el Comité de los Derechos del Niño de la ONU he llevado varios casos, he llevado casos en Estrasburgo, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y allí son sensibles, pero es que todos los países de Europa están haciendo lo mismo respecto a los colegios. Entonces, yo personalmente voy a llegar hasta el final, ¿vale? Y voy a intentar conseguir la autorización ahora con la Audiencia Provincial de Valencia y ojalá lo consiga, porque yo me temo que el año que viene vamos a estar igual, el curso que viene va a empezar igual, me temo por desgracia, ¿no? Entonces, yo, si nos niegan el permiso administrativo, me iría a los tribunales, me iría a un juez y empezaría una senda larga, larguísima e incierta en los tribunales. Sí, porque sabes que muchos padres estamos pendientes de tu caso. Eres como el punto de referencia y además, según tenemos entendido, o sea, para presentar una denuncia por lo civil o un 158 no nos hace falta ni abogado ni procurador. O sea, es ir con la documentación que tú tienes a un juzgado y luego ya, si ya tuviéramos que recurrir... Me ha pasado una cosa curiosa con respecto a ver, yo no puedo decir, cada uno es libre. Yo recomiendo abogado y procurador y he dicho, si conocéis o no tenéis medios pedir abogado de oficio o si tenéis algún amigo, cada uno tiene su dinero y sabe lo que se puede gastar. No es un procedimiento caro, ¿eh? Es que me ha pasado una cosa muy curiosa con una persona de Madrid que me encargó el asunto y claro, sin abogado y procurador. Presentamos la demanda en Madrid, en primera instancia, de momento nos la han echado atrás, como la mía, y la chica se enfadó conmigo, dice, es que no has... Eso a los abogados nos pasa mucho, ¿eh? Cuando perdemos somos muy malos, pero estoy acostumbrado. Pero es que lo curioso es que me dijo, además te copiaste la demanda de internet. Y digo, ¿qué me dices? Sí, es una que va circulando por ahí y la copiaste y pusiste mi nombre. Pues resulta que esa que va circulando por ahí es la que yo hice. Entonces, eso es muy peligroso porque, a ver, cada uno que haga lo que quiera, pero han cogido mi demanda, alguien la ha pasado, porque yo me negaba a pasarla, sencillamente porque yo pienso que el abogado que hace la demanda tiene que defender el caso, ¿vale? Y entonces, copiar y pegar una demanda es una práctica que no me gusta. Así como el escrito administrativo lo pasé libremente, gratis y encantado, y ayudé a la gente a rellenarlo y a presentarlo, eso, pero una demanda es otra cosa, porque una demanda es la primera parte de un procedimiento. La segunda es el juicio oral. Entonces, si presentas un primer escrito que está más o menos fundamentado, pero luego en el juicio oral vas sin abogado, pues ahí el fiscal y el juez te van a dar por todas partes.
Entonces eso es un poco peligroso. Pero también comprendo que la gente no quiera gastarse 300, 500, 600, 1000 euros, lo que cada abogado pida. No puede pedir mucho más que eso para intentar conseguir la autorización. Y además, Yo lo que espero es que la Audiencia Provincial me dé razón y eso pues apoye un poco, ¿no? Desde luego la sentencia o el auto en la que la jueza no me daba autorización es para enmarcarlo, lo comenté. Es penoso, sinceramente. Hay un vídeo mío por ahí. Y además la gente tiene que saber que, por la experiencia que yo tengo, que es muy importante que a veces nos metemos a ser maestros de todo, pero no saber de nada. La gente tiene que tener muy en cuenta que cuando uno presenta una demanda, una querella o algo a los juzgados, tiene que estar muy bien fundamentada desde el principio, es decir, aquello que tú no hayas hablado o no hayas planteado en la demanda, luego no lo vas a poder hablar ni en juicio ni en ningún otro sitio. Entonces, el juzgador va a juzgar sobre lo que tú has planteado de inicio. Después no te va a aceptar nada más. Bien. Y eso la gente lo tiene que tener en cuenta. Yo personalmente tienes toda la razón y sobre todo es que son dos partes, es decir, porque gente me decía, pásame la demanda, digo, es que no la paso porque no paso ninguna demanda, porque son dos partes para mí indisolubles. Lo que dices en la demanda, como tú muy bien dices, Esther, lo que dices en la demanda tienes que defenderlo luego en la vista oral. Entonces, si presentas una demanda más o menos fundamentada y luego no estás en la vista oral, mi trabajo de esa demanda se queda a los pies de los caballos, es decir, porque no se defiende convenientemente. Entonces yo digo, tener abogado, y si no tenéis abogado, pedirlo de oficio. Y si no, pues presentar la demanda sin abogado, porque yo entiendo que la gente puede no querer gastarse dinero o no tenerlo, ¿no? Cada uno es libre. También recuerdo que está la justicia gratuita. Quien realmente está pasando momentos malos, la justicia gratuita existe y se concede, entonces que la pidan, ¿no? De todas formas, si somos unos cuantos los que estamos abriendo el camino, si la Audiencia Provincial ahora me da permiso, servirá para todos, porque ya tendremos una sentencia que nos dará la razón. Yo espero que sí, yo de mi juicio salí muy contento. Me acompañó mi mujer y bueno, y me dijo que le había gustado mucho, yo vi a la jueza convencida, pero claro, a ver, una jueza de pueblo, de un pueblo pequeñito de Valencia, una jueza de primera instancia que tiene su carrera, y lo digo abiertamente, yo no me corto aquí, a ver, ¿cómo va a enfrentarse a todo el aparato del Estado, el gobierno, los políticos que están diciendo que hay que ir al colegio por encima de todo? Hay que pillar pues, a un juez más mayor, a los magistrados de la audiencia, a un juez un poco contestatario y que tenga las ideas muy claras. Aunque yo la convenciese, no se iba a atrever. Yo luego pensé, me lo dijo un compañero, dice, te va a desestimar, porque una jueza de primera instancia de un pueblo pequeño se está jugando la carrera, y lo digo así, no estoy insinuando nada, lo digo abiertamente. Esos jueces no pueden enfrentarse a todo ese poder político que ha decidido que se va al colegio, porque luego su carrera puede quedar marcada, es así, es triste, es así. Y lo digo abiertamente, y me da igual que me sancionen, pero es que es así. Sí, de hecho es tan flagrante que en mi comunidad, a partir de hoy, ni siquiera tenemos permitido, o sea, solo tenemos permitido estar con nuestros convivientes. No, yo no puedo visitar a mis padres aunque me necesiten porque lo tengo prohibido, pero sí sí está permitido que se lleve a los niños al colegio. O sea, llevamos toda la semana batiendo el récord. Ayer tuvimos 2078, si no recuerdo mal, contagios nuevos. Tenemos toda la comunidad prácticamente, bueno, de hecho tenemos la comunidad cerrada al exterior y no podemos ir de un municipio a otro. La hostelería está totalmente, si no recuerdo mal, o bien la cerraban, es que como nos cambian cada 2 por 3, o bien la habían cerrado otra vez totalmente, o bien cerraban, no les permitían hasta las 6. Entonces, lo flagrante y lo que nos hace tener un sentimiento de indefensión total, es decir, ¿cómo es posible que yo no pueda ir a visitar a mis padres, pero resulta que los niños sí pueden ir? ¿Qué pasa? ¿Que en el colegio son todos convivientes?
no hay por dónde cogerlo. Yo me remito a mis vídeos, que estuve muy indignado y sigo indignado. Luego cada uno no se puede meter en los zapatos del otro, pero lo que tú dices es indignante, o lo de Portugal que acabo de decir, que acabo de verlo en las noticias. Es decir, van a confinar el país, pero no van a cerrar los colegios. Bueno, pues un desastre. A lo mejor dentro de unos meses yo consigo la autorización y esto se extiende, que no pasaría tampoco nada, que en casa se puede estudiar. Yo lo he dicho 100.000 veces, que es... o a lo mejor dentro de 3 o 4 años, cuando yo esté en el Comité de los Derechos Humanos, del Niño, perdón, de la ONU, a ver qué dice la ONU. Es decir, pero también es un tema que se nos escapa. Yo sí que confío en la justicia, pero es que es un tema muy gordo. Es decir, me recuerda cuando me he enfrentado a veces por otros temas a la Iglesia Católica o al Vaticano, o he puesto demandas. Es que son cosas que la justicia a veces no se atreve a actuar. No es tan ciega como dicen, os lo quiero decir. Es decir, esto es un fregado que se han encontrado, una tremenda novedad, y no se atreven a tomar decisiones fuera del rebaño de los políticos y de lo que marca el Estado, y el Estado a nivel europeo, porque en toda Europa se ha decidido que los colegios siguen abiertos. Yo no sé si hay alguna parte del mundo donde se han cerrado. Sí, ahora en Países Bajos, ¿verdad, Amparo? Las últimas noticias era que Alemania, Países Bajos y Reino Unido habían cerrado también inclusive los colegios hasta febrero, precisamente por la que están teniendo. Pero luego otra, por ejemplo, nosotros somos un país desarrollado, que no somos capaces de darles una educación telemática a los menores, y en cambio hay países como México que no han abierto los centros, han dotado pues de los recursos necesarios a los niños, han hecho unas buenas aplicaciones y están estudiando en su casa porque no se pueden permitir el que vaya más. Tienes, disculpa Amparo, o allí mismo en México tienes a restaurantes que están prestando sus wifis y están acogiendo a los niños de la zona para que estudien a través de sus wifis. E incluso los hay que hasta les dan el desayuno o les dan el almuerzo por solidaridad. Y estamos hablando que no somos capaces. Mi impresión es que han querido meter, piensan que el tema de los colegios, el motivo ha sido, ya lo sabéis, la mayoría de matrimonios hoy por hoy o son familias monoparentales o matrimonios en las que las dos partes trabajan. Entonces han dicho, si alguien tiene que dejar de trabajar y pedir permiso remunerado o bajas para cuidar al niño porque no va al colegio, si la economía ya está yendo mal, esto se va, la mitad de España deja de trabajar. Entonces se han visto abrumados, hablo de toda Europa, y han decidido que los niños al colegio, pero porque son guarderías para que los padres puedan seguir trabajando, no por otro motivo. ¿Os creéis que realmente... Es que yo me río cuando me dicen que al gobierno le importa la educación? Les da exactamente igual. Les da exactamente lo mismo. Si les importase la educación, no harían las barbaridades que hacen con las películas que ponen, los programas, los cambios de sistemas de estudio que están haciendo. Les da igual. Lo que no quieren es que la mitad de los padres españoles se tengan que pedir un permiso, una baja o lo que sea para quedarse en casa, porque entonces la economía repercutiría mucho más. Pero esto es vergonzoso. Que se apañen, que lo hagan de alguna manera, no lo sé. Pero claro, en resumen, yo me he dado cuenta de esto que, no sé, me da la sensación de que han asumido, digo los gobiernos a nivel mundial, han asumido que esta pandemia nos ha pillado, ya no entro en los negacionistas, eso es otro tema aparte que no es motivo de esta charla, pero nos ha pillado, tiene que morir millones de personas, o sea, lo han asumido, van a morir millones de personas, están intentando con las vacunas, con los medios y tal, pero lo que no quieren es un caos económico que, por otra parte, yo creo que ya no se puede evitar. Y ya venía de antes de la pandemia, y la pandemia va a ser el desencadenante. Entonces han dicho, no, los colegios es como, sí, es una especie de sostén social para que la gente pueda seguir trabajando, porque si no, ¿qué haces con el niño, no? Eso es evidente, lo han hecho por eso. Si no fuera por eso, a ellos les da igual. A mí cuando me dicen, no, cuando me contestó la jueza, es que el interés superior del menor a la educación y sociabilización. Es ridículo. Es que mi hijo puede aprender más en casa que en el colegio. Y me encanta su profesora, de este año. Me encanta y nos llevamos muy bien. Y mi hijo
lo han evaluado porque ha ido y han puesto muy buenas notas, pero es que en casa se puede leer, se puede hacer 1000 cosas. Y luego la sociabilización es ridículo. Ya sociabilizará cuando pase todo esto. Por un año que esté sin ir al colegio no va a pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues yo me he sentido, válgase la expresión, violado en mis derechos. O sea, el Estado ha pasado de nosotros, ha mirado la economía y ya está. Y ya está. Como en las... Los derechos, Enrique, los derechos de nuestros hijos. Sí, sí. Por ejemplo, aquí en Aragón son miles los niños que no están yendo. Ojo, los padres, como es el caso mío y de muchos otros compañeros, no estamos pidiendo clases telemáticas. Estamos pidiendo una colaboración del centro. Yo estoy remitiendo las tareas a los profesores correspondientes. Esas tareas no se ven, no se echa un vistazo. Mi hija, por ejemplo, ha ido a exámenes. Le permitieron los últimos exámenes de diciembre el poder ir, ¿vale? Los anteriores es que sé que legalmente puede ir, pero yo no quería que mi hija sufriera ese rechazo de llegar a la puerta de su colegio y que le dijeran que no podía entrar. Entonces, ella ha ido, pero no tiene su boletín de notas. Hay otros compañeros que han recibido el boletín de notas, pero la orden era que todos con un 1. Entonces, tú estás teniendo a chavales de bachiller, de la ESO, que a lo mejor están en el último año, que están estudiando en su casa porque tienen a su padre realmente enfermo. Y vamos a ver, y se están esforzando, no les estás ayudando porque no les dice, o sea, no nos dicen ni siquiera por dónde van. A ver, yo tengo la suerte de que hay profesoras que ahora están empezando a colaborar un poco más. Me dicen por dónde van, me envían alguna tarea, no sé si ven las de mi hija porque no me lo dicen, sí que hay alguna que me dice que trabaja mucho, pero después de estar esforzándose, un chaval, da igual, con 7, 8 años lo puede llevar un poco mejor, pero con 16 o con 15, que llegue, que haga sus exámenes y le manden un 1, es duro. O sea, es que psicológicamente ya no es a los padres, es que es a los niños. Y luego la pregunta en Aragón, perdona Enrique, es ¿qué va a pasar con nuestros hijos si se siguen negando a evaluarlos? ¿Van a repetir? Habiendo adquirido los conocimientos, ¿les van a hacer una evaluación a principio del año del curso que viene? No, depende del curso que estén, pero yo es mi opinión, me puedo equivocar, yo soy abogado y no estoy en consejerías ni en la cabeza de los políticos, porque esto es una decisión política. A ver, legalmente, cualquier niño en edad escolar, cuando llegue de donde llegue y haya hecho lo que haya hecho, si llega a mitad de curso, le tienen que colocar una plaza pública. Es decir, pongo un ejemplo, viene un inmigrante de Rusia, o de Rumanía, o de Ecuador, o de Perú, un abril o un marzo, porque sus padres se han trasladado a España, y ese niño, sin pedirle, entiendo yo, la evaluación de su país de origen ni certificados, lo meten en clase. Entonces, yo creo que no va a haber una repetición de curso en los niños que no han ido a clase por la pandemia. Igual que siempre he dicho que no creo, y lo sigo pensando, que no va a haber expedientes de... ¿Os consta algún expediente de desamparo que no se haya parado? ¿O os consta alguna denuncia? A mí de momento no. Me consta expedientes de desamparo sí, pero sí. No creo que progresen. En Aragón sí, en Aragón además hay yo tengo un compañero que de hecho tuvo que cambiar a sus hijos de colegio, ¿vale? Porque era una persecución absoluta. Tuvo que alquilarse un piso en las circunstancias económicas que estamos o una casa en otro pueblo para cambiar a sus hijos. Y hay otra compañera que de hecho ya llegó un momento que ya quiso desconectar porque en menos de un mes ya tenía expedientes de asentismo abierto, ya había contactado con ella la asistenta social y estaba, de hecho tenía una abogada contratada porque ya estaba la fiscalía metida por el medio que ya iban a ir a un juicio. Entonces, es que no entiendo tampoco mucho, como ha habido 17 navidades, pues también hay 17 planes de... Y hay en comunidades que son un poco más relajados y hay en otras que meten un poquito más de caña.
Sí, el gran problema que nos encontramos, que he comentado antes, es que tampoco hay igualdad en todo el territorio español y a veces ni siquiera en todas las comunidades, ¿eh? Aquí también en la Comunidad Valenciana, en teoría, iban a ser más laxos o un poco más flexibles y tampoco lo están siendo. Eh, hombre, yo creo, quiero pensar, es decir, es que es una barbaridad. Más, uno de mis temas que trato en el despacho es el tema de bienestar social con los desamparos y las tutelas de menores. Es que si llegamos a ver una resolución de desamparo, porque un padre en defensa de su hijo y de la salud de su hijo no lo ha llevado al colegio, os digo que sinceramente ya es para irse por la vía penal contra esa administración que haya dictado esa resolución de desamparo. Es una auténtica salvajada. Lo que pasa es que ellos están jugando al miedo, que fijaros, yo soy abogado, defiendo muchas personas, llevo muchos años, y sin embargo comprendo la gente que está dudando y que cede, porque a mí me ha pasado. Mi mujer es muy inteligente, lo digo, no sea que vea este vídeo, y es una persona, es europea, es culta, pero es extranjera, no es abogada, no comprende el funcionamiento de la ley, y yo he tenido discusiones explicándole, no va a pasar nada, no nos van a meter en la cárcel, no nos van a multar, no nos van a quitar a Enzo, tranquila, porque tal. Pero claro, estos sinvergüenzas te meten el miedo porque ella piensa, bueno, tú eres un abogado mondo y lirondo, mandará más que tú el presidente del gobierno o el presidente de la Generalitat que tú, ¿no? Entonces crean ese conflicto terrible y muchas personas están cediendo por eso, porque hay que ponerse en los pies, en los zapatos de cada persona. A veces tienes que elegir un conflicto familiar que va a ser peor o ceder. En mi caso he cedido y lo digo abiertamente. Pero también digo a todo el mundo que hemos vuelto a no llevarlo después de la última ola y con el frío que está haciendo. A lo mejor lo llevo la semana que viene. Eh, Estoy jugando un poco que sí que no. Estoy mareando también. Pero es que en casa tengo un problema. Pero eso es un tema personal. Y eso lo quiero dejar aparte. Quiero decir que yo lanzo un mensaje de comprensión a todos los padres. A todos, menos a los que están convencidos, que los hay, que no pasa nada. Porque también están los negacionistas que llevan alegremente al colegio a sus hijos. Esos no los comprendo. Pero el resto, como yo, que estoy luchando y seguiré luchando y ayudando a todo el mundo, pero por una circunstancia personal familiar he cedido. Pero yo estaré aquí, es decir, y estoy deseando que la audiencia dicte sentencia y sea favorable. Por cierto, a la audiencia provincial tengo que hacerles un escrito porque la jueza en su auto, en el que me denegaba la autorización, me decía que solo habían casos aislados, que se está siguiendo el protocolo y que no había concreción. Pues justamente después de ese auto pasó un tiempo, llevamos a Enzo y hubo un contagio en su clase y ha habido un contagio en la otra clase y ahora acaban de llamar a una madre posiblemente porque hay un contagio. Y en clase de Enzo el otro día un niño se puso a vomitar. No sabemos por qué, pero ya piensas mal, ¿no? Quiero decir, no son casos aislados. Entonces yo le voy a decir a la audiencia, a ver, lo que estamos pidiendo es una medida cautelar. Y medida cautelar significa que es de prevención. No me la conceda cuando ya pase, porque si no la pido. La jueza dijo, poco menos que dijo, como no pasa casi, porque estábamos creo que en el mes de septiembre, o como no hay casi, que vaya. Digo, pero si precisamente no quiero que vaya o no queremos que vayan para que no hayan. Y ahora se han multiplicado los casos y yo pienso que nos están mintiendo. Pienso que nos están ocultando. Es que la clave dicen que es que no hay contagios, claro, no hagas pruebas, no van a haber contagios. O sea, es así de simple. Eso siempre, nosotros en otras entrevistas que hemos tenido, la anterior con José Luis Jiménez y este también estuvo la semana pasada con la doctora Sonia Villapol, es lo que comentaron. O sea, si tú no lo buscas, no lo hay. Con lo cual te sale un niño, se terminó. Y además te dicen que es en el ámbito familiar porque es como yo he planteado en alguna ocasión en nuestras intervenciones o cada vez que hemos hecho un escrito hemos planteado ¿por qué no hacen ustedes estudios de las aguas residuales de los colegios? Si no hay contagios en los colegios, es tan sencillo como que ustedes hicieran un análisis de las aguas residuales. Si no están haciendo PCR siquiera a los chiquillos que dan positivo, claro, así es súper fácil y además como demuestras, porque de hecho conocemos casos de gente que sabemos
realmente que no están teniendo contacto con el exterior, que se están protegiendo y que están infectados los dos y no han sabido ni siquiera cómo. Luego, no puede ser nada más que lo resumen a que son contagios en el ámbito familiar o en bares. Nos echan la culpa a nosotros. Pero es como yo planteé, digo, si lo tienen muy fácil, quieren acabar con la pandemia, la mitad de la población a los centros comerciales y la otra mitad de la población a los colegios, y se han acabado los contagios, porque ni hay contagios en los centros comerciales ni hay contagios en los colegios. Sí, es curioso. No pasa absolutamente nada de eso. De hecho, nosotros tenemos el caso de una familia, don Enrique, que es realmente flagrante, no sabemos ya cómo ayudarles y queríamos consultarle por ver que nos orientase, a ver cómo podíamos orientarlos a ellos a su vez. En este caso es una mamá que padeció un cáncer de mama, que ese lo superó, pero ha terminado volviéndosele a reproducir, pero con metástasis en los huesos. Es decir, hace unas semanas ya le dijeron que no tiene solución. Disculpar si me emociono, porque es que mi profesión, yo soy sanitaria y entonces toda esta situación no solo me afecta como madre, sino me afecta como sanitaria, y además soy por vocación pura y dura. En vez de estar preocupados de disfrutarse, está luchando sola junto con su marido, porque ya tiene tenían 2 semanas de clase nada más y ya tenían una carta con 127 faltas sin justificar, sin justificar, después de 2 clases, 2 semanas de clase nada más. Sí. Está dándole clases a su hijo en casa, lógicamente con su quimio, con todo el proceso que todo el mundo sabe que lleva un paciente semejante. Están pasando las de Caín, han hecho escritos, han hablado con el instituto ¿Se ha quedado congelada? Se ha cortado, sí. Bueno, luego nos acabará de explicar. Pero por lo que adivino, es un caso, bueno, si quiere ponerse en contacto conmigo, yo creo que me adelanto, para que no se quede esto sin conversación. Claro, si esta mujer, está totalmente justificado que es una barbaridad el riesgo que está pasando de ir su hijo a clase por si se lo puede contagiar a ella, ¿no? Entonces yo creo que en este caso un juez tiene que darle autorización. Pero todo esto es muy novedoso, lo que he dicho antes. No hay ningún juez todavía que se haya querido mojar, entre comillas, y permitirme la expresión. Yo espero que cuando dé con los magistrados de la audiencia, que ya tienen más años, más sabiduría jurídica y sobre todo más agallas, pues les dará un poco igual enfrentarse al poder, ¿no? Yo espero que sí que podemos encontrar algún juez, algún magistrado, en casos tan extremos como el de esta chica con cáncer, por ejemplo, o menos extremos, cuando hay una situación de una patología de riesgo, pues nos autorice finalmente. Yo creo que es importante. Yo he de reconocer que me desmoralicé un poco cuando me dijeron que no, porque estaba convencido que había convencido a la jueza. No fue así, luego es cuando el compañero me dijo, es que ninguna jueza se va a enfrentar al poder. Y también pensé, bueno, cuando me autorice la audiencia ya habrá pasado tanto tiempo que ya dará igual. Pero es que claro, como con la pinta que tiene ahora, la batalla tiene que seguir hasta el final. La batalla tiene que seguir y tenemos que ganar. Disculpad, he tenido un problema, de repente me he desconectado, no sé qué ha pasado. Pues eso, en definitiva era el saber si ellos tienen la opción de poder hacer, me imagino que por la vía judicial ya solo les queda. Sí, la vía judicial, cuando te has quedado fuera de juego, lo he explicado un poco, me he adelantado, he entendido el caso y entonces lo que quería decir es que la vía judicial yo pienso que sí que tenemos que encontrar un juez con agallas o un magistrado con agallas que le dé autorización porque es un caso sangrante, ¿no? Y yo le invitaría a que empezase porque pase lo que pase, es que lo tiene que intentar, ¿no? Es decir,
yo a todos los padres que estáis presentando el escrito administrativo, que estáis yendo a juzgados, que os estáis moviendo, todo lo que se está haciendo, todas las plataformas, la verdad es que no sé muy bien qué se está haciendo, pero sé que hay movilización. Esta mujer que tiene cáncer, bueno, pues yo, de una forma u otra, cuando nuestros hijos crezcan y digan, ¿qué pasó en la pandemia, papá? Tal, le digo, pues mira, hubo una movilización, yo me negué a que fueras al colegio porque tenía miedo por tu salud. Nos lo van a agradecer. Aunque luego nos puedan llamar exagerados o que no ha pasado nada o que no están falleciendo tantos niños o tantos familiares, nos lo van a agradecer, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, aunque al final hayamos cedido y los hayamos llevado, por lo menos decir, mira, intenté que no fueras, pero es que me presionaron, presenté este escrito, hablé con el director, hablé con tal, me moví, y al final me obligaron a que fueras, tal, vale. O presenté un juicio, luego me fui a la audiencia, llegué al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hasta la muerte para defenderlos. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Entonces esta chica, claro, tiene que hacerlo, le queda la vía judicial si no le hacen caso. Me parece vergonzoso, me parece sangrante y humillante para una persona que está pasando esa terrible enfermedad, ¿no? Me parece... De hecho, están esperando a que se pongan en comunicación con ellos porque tienen un expediente de absentismo abierto, o sea que... Yo es que no lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. No lo entiendo cuando vaya esa mujer enferma y le diga al inspector de la consejería de educación, oiga, no va porque tengo miedo de morirme o de acelerar mi muerte o porque estoy en esta situación, a ver qué le dicen. De hecho, ella, que yo sepa, ha hablado, o sea, mandó el escrito incluso a inspección con informe, con el justificante del pediatra del niño de los días que no había ido al principio, junto con el escrito de la Fiscalía General del Estado, etcétera, etcétera, como diciendo, mire usted, que es que no es porque yo hoy me he levantado y he dicho, no tengo nada que hacer, voy a hacer que mi hijo no vaya a clase. No, es que tenemos una situación en casa que yo no puedo arriesgarme siquiera a coger un simple picotazo de mosquito. Sí, es que es tremendo, es tremendo. Pero ya os digo, así como hay sitios en que sí han mostrado la humanidad, ¿no? Porque han cedido ante situaciones menos graves que la que me estáis contando, ¿no? Me parece tremendo, ¿eh? Me parece incluso denunciable ahí sí, directamente, es decir, ante el defensor del pueblo, ante la propia fiscalía, decir, oiga, que estoy muy grave, que no puedo permitirme ese riesgo al que me están obligando a someterme. En otros casos, cuando no hay patologías, dicen, pues aguántese, pues no me quiero aguantar, pues aguántese o le multo o le pongo una denuncia, pero esta pobre mujer con esa enfermedad ya terminal, por lo que me contáis, es tremendo esa falta de humanidad. Enrique, y hay una serie de legislaciones, supongo que tú como abogado las conocerás, aunque no sea el yo. Por ejemplo, hay legislación sobre protección civil, los derechos de personas discapacitadas, de personas enfermas, hay leyes nacionales e internacionales. Como el problema que tenemos es que realmente la situación que estamos viviendo no está contemplada en ninguna ley, en ninguna. No. Pero sí que hay una ley sobre protección civil, catástrofes y emergencias, que vamos a ver, esto es una emergencia, esto es una catástrofe, esto es una pandemia. Esa ley la podía utilizar ella, por ejemplo, para protegerse a sí misma. Quiero decir, no solo tirando por lo que ya sabemos, por la educación, por esto, por lo que nos dijo la Guardia del Estado y tal, como para poner más la puntilla al asunto. Yo creo que sí, es una ley prevista, es la ley prevista para catástrofes y circunstancias extraordinarias, que esa circunstancia extraordinaria es la misma que ha justificado el estado de alarma y la capacidad del Estado de confinar a todos los ciudadanos y limitarnos nuestra libertad y quedarnos dentro de casa. ¿Por qué? Porque es una circunstancia extraordinaria, una pandemia sobrevenida. Entonces, yo entiendo que esa ley sí que sería de aplicación más concreta para que esta persona pudiera pedir que su hijo no fuese a clase, siempre combinado. A mí me preguntan, no es que la ley de educación, la ley y tal, cuando me argumentan eso digo, no, vamos a lo principal. Esa ley es muy interesante, pero yo siempre quiero ir a lo principal. Y lo principal en España es la Constitución, pero a nivel
europeo es el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y a nivel internacional es el Convenio de las Naciones Unidas para la protección de los derechos de los niños. No hay, por encima de eso, no hay nada más. Y ya solo con eso justifica, como bien decís, ante una situación extraordinaria de pandemia, que se está muriendo gente y se está enfermando mucha gente. Ya sé que mucha gente lo pasa pues simplemente como un catarro, o lo pasa incluso asintomático, pero es que el 1 o el 2% de la gente se muere y el 10% tiene que ser entubada y va a las UCIs. Entonces, ante una situación tan catastrófica, imaginaos que ha justificado eh, la limitación de los derechos civiles en todo el mundo. A mí que me digan no puedes salir a las 9 de la noche, eso en teoría solo puede pasar en guerra o con un virus como el de ahora. Entonces sí que pueden limitar mis derechos civiles y sin embargo no me conceden el derecho a defender la vida de mi familia o me ponen muchas trabas. Con lo cual, haciendo un poco de filosofía, bueno, pues al final van al